Buenos días a todos. Buenos días a los que nos están viendo a través de la red social. Buenos días a los presentes. Poquitos, pero poderosos, ¿a que sí? Realmente estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Estoy muy alegre de estar en la congregación. Gracias al pastor Sandy, a toda la iglesia por la confianza, por la invitación. El tema que yo quiero compartirles a vosotros en esta mañana lleva como título El poder del silencio. Y para hablar de este tema, me gustaría hacer algo antes. Bueno, no ha habido ningún fallo técnico, tampoco me he olvidado del mensaje. Solamente quería demostrarles con esto que a veces hacer silencio o cuando tenemos un silencio inesperado es raro. De hecho, que si estás viendo, estás poniendo en tu dispositivo el mensaje y captaste este silencio, te fijaste en el móvil a ver qué pasó, si se desactivó el wifi o pasó algo, porque los silencios son raros, los silencios incomodan, pero yo quiero hablarte acerca de esto. Hay silencios muy bonitos, ¿verdad? Hay silencios como por ejemplo entre dos enamorados, ¿verdad? Que el silencio no incomoda, ese silencio es agradable, no se necesita violines ni música, el silencio entre dos enamorados es muy agradable. Ellos dos solo necesitan la mirada y nada más. Pero hay otros silencios que duelen mucho, como por ejemplo el silencio de cuando tú vas a llamar por teléfono y sabes que del otro lado va a haber un absoluto silencio, ya no te van a responder, aquellos que se fueron a la eternidad. Ese mensaje que escribiste ya no va a ser devuelto, ¿verdad? Ese silencio duele. O el silencio de las personas que viven con nosotros cerca y han decidido encerrarse dentro de sí mismos y ya no nos dicen cómo se sienten, ya no nos cuentan sus cosas, ese silencio también duele. O el famoso cállate, cuando se dice, cuando impones un silencio y prohíbes decir o que se manifieste lo que sienten. Hubo un actor un mimo francés que se llamaba Marcel Marceau. Él actuó en la Segunda Guerra Mundial y él dijo una frase que es: debes de entender qué es el silencio, cuál es el poder del silencio y cuál es el peso del silencio. Él dijo esto porque él entendió a través de la actuación como mimo, que todos sabemos que el mimo es en absoluto silencio, cómo expresaba el sentimiento de amor, incluso de manifestación, en sus formas de manifestarse en esa época era a través del silencio, a través de solo su actuación. Y si en el teatro es tan importante el silencio para manifestar un sentimiento, igual es en la música. Las composiciones musicales tienen sonidos y notas y ambas tienen que formar una composición que tiene que ser respetada. Así que yo quiero hablarte de un pueblo que tuvo que hacer silencio para ganar una batalla. Y ese es el pueblo de Israel. Este está en el libro de Josué 6. Ahora, si quieren, los que están aquí pueden abrir su Biblia. Si tienes en casa, lo puedes abrir porque vamos a leer mucho. Pero antes de que podamos leer, quiero hacerte un pequeño resumen de cómo llegó el pueblo de Israel a vivir esta etapa. Mira, dice la Biblia que el pueblo de Israel era una nación que había sido esclava en Egipto por muchos años. Entonces el Señor decide que Egipto salga de la esclavitud a través de la mano de Moisés, de su líder Moisés. Salen de Egipto, pasan por un desierto y el propósito, el objetivo era llegar a la tierra prometida. Moisés muere y se levanta otro líder que se llama Josué. Entonces ahora es Josué con otra generación, porque la primera había muerto en el desierto. La segunda generación, la que nace en el desierto, es la que ahora va a entrar a la tierra prometida de la mano de Josué. Ok, ya estamos en ese periodo. Una de las tierras que Josué tiene que conquistar de la tierra prometida, una de las ciudades, se llamaba Jericó. Entonces, para llegar a Jericó, tenían que atravesar un río que se llamaba Jordán. Y Josué, antes de hacer todo este viaje, este cruce,
le dice a dos de su equipo, le dice a 2 espías, vayan a explorar la tierra que el Señor nos ha dado. Vayan a explorar y me traen el reporte. Y yo quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de Josué 2, 9 al 11. Lo vamos a tener también aquí proyectado. Y vamos a leer lo que los espías escucharon de la boca de una mujer que les hospedó en Jericó. Los espías van a Jericó, se encuentran con una mujer, Rahab, la prostituta Rahab. Ellos se hospedan en esta casa y mira lo que esta mujer, habitante de Jericó, les cuenta a estos espías. Dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Mira, una mujer que no era israelita estaba reconociendo quién era el verdadero Dios. Entonces ella les dice, mire, vamos a hacer un trato. Ustedes no me matan ni a mí, ni le matan a mi familia, y yo te ayudo a escapar del rey de Jericó que te quiere coger, les dice a los espías. Entonces ellos hacen este trato con esta mujer, vuelven donde Josué, y estos espías le dicen esto a Josué. En Josué, leemos Josué 2, 24. Dice, el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Los espías no tuvieron que hacer un recorrido mayor por el territorio de Jericó. Simplemente con el reporte de esta mujer, ya sabía que ese territorio era ganado. Y les dice, vayamos porque el Señor nos ha dado ya esta tierra a nosotros. Así que la Biblia narra, les cuento a grosso modo, que Josué sale con todo el campamento, dice, vamos a cruzar el Jordán, purifíquense, que mañana el Señor va a hacer maravillas entre nosotros. Entonces, dice que cuando los sacerdotes cargaron el arca del pacto para cruzar el río Jordán, ellos tocaron el agua, sus pies tocaron el agua. Dice la Biblia que tan pronto como tocaron el agua, el río dejó de fluir abundantemente y se formó un muro tan alto que se veía desde muy lejos. Esto hizo que la tierra estuviera seca y el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco todo el río. Cuando terminaron de cruzar todo, cuando terminaron de salir incluso los sacerdotes del río, las aguas volvieron a su cauce. Y esta sería la segunda vez que el pueblo de Israel cruzara una superficie de agua en seco. Recordamos que pasó con Moisés lo mismo, ¿no? Con el Mar Rojo. Entonces, cuando sucedió esto del agua, que pasaron en seco y todo esto, algo pasó en los reyes que estaban alrededor. Mira lo que dice en la Biblia en Josué 5.1. Ya estamos acercándonos al centro de la historia. Josué 5.1 dice, en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo. Cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran, no se atrevían a hacerles frente. Mira, no solo Jericó estaba asustado, se asustaron todos los reyes que estaban a su alrededor. Todos los reyes que estaban a su alrededor, todos se asustaron. Y yo te voy a contar quiénes son esos reyes que estaban asustados. Hace más de 40 años atrás, Moisés, cuando lideraba Israel, volvió a enviar espías también. Envió espías por primera vez, mejor dicho, a la tierra. Y cuando ellos volvieron a dar el reporte a Moisés, dice la Biblia que los israelitas se pusieron con tanto miedo porque el reporte de estos espías fue, es unas ciudades fortificadas, son grandes, hay gigantes, y también dieron un reporte que les hizo tener tanto miedo a los israelitas que ellos quisieron haber muerto en el desierto. Dijeron, ojalá no hubiésemos salido de Egipto como esclavos. ¿Para qué hemos salido de allí? Entonces ellos renegaron y dudaron de lo que Dios podía hacer. De esas ciudades a las que 40 años atrás el pueblo de Israel tenía tanto miedo, ahora
Esas ciudades tenían miedo de Israel. Esas ciudades eran fuertes, tenían muros, tenían guerreros. Seguramente algunos de ellos estaban organizados en cuanto a armamento, tenían estrategias militares. Israel no, Israel estaba aprendiendo a hacer un ejército. Israel apenas estaba intentando conquistar su tierra, no tenía una ciudad, no tenía muros, eran nómadas. Sin embargo, estas ciudades grandes y amuralladas les tenían miedo. Ahora eran ellos que tenían miedo a Israel. Cualquier situación que en el pasado, cualquier sentimiento en el pasado que te hizo tener tanto miedo y que te hizo dudar de quién es el Señor, que te hizo dudar de qué es lo que podía hacer el Señor en tu vida, esa misma situación ahora podría tener miedo de ti. En la Biblia dice en Santiago 4:7 que cuando nosotros nos sometemos al Señor y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Cuando nosotros somos sujetos a la obediencia de Dios, nos sometemos a Él, ocurre que el Señor empieza a hacer cosas sobrenaturales a través de nuestra vida y el diablo empieza a huir de nosotros. Esa situación, esa área que antes te causó tanto temor, ahora esa área, detrás de esa área siempre está el enemigo causando miedo. Ese mismo enemigo puede tener miedo de ti a causa de lo que el Señor está haciendo ahora contigo. Y mira qué tanto miedo tuvieron estas ciudades, que dice en Josué 6:1. Mira lo que dice. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir ni nadie podía entrar. Mira, es la primera vez que se escucha lo de la restricción de una ciudad cerrada. Dice que Jericó, las puertas las cerró bien el rey. Dijo, no, como me entre un israelita a Jericó, estamos perdidos. Así que Jericó estuvo cerrada las puertas, nadie entraba ni nadie salía, tenían miedo de los israelitas. En ese momento, mira lo que le dice el Señor a Josué. Vamos a leer Josué 6:2. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Mira, la palabra entregado que está subrayada, en todas las versiones de la Biblia pone entregado. No hay ninguna que ponga entregaré o voy a entregar. Dice entregado. Cuando un verbo está en esta expresión, si quiere demostrar o quiere expresar que ha ocurrido un pasado recientemente, quiere decir que esto es algo que ha ocurrido hace poco. Entonces el Señor le está diciendo, yo ya he entregado, yo ya te di, ya ocurrió. Yo ya te di esa victoria, ya fue hecha. Lo que pasa es que tú aún no lo ves, pero ya está entregado, ya es tuyo. Solamente tienes que seguir algunas instrucciones. Muchas veces el Señor nos ha prometido algo que ya nos ha entregado en nuestra mano. Y dice, yo ya te di aquello que tú me has dicho, restaura mi matrimonio, restaura mi sanidad, haz eso que yo te pedí por mi hijo, por mi trabajo, acerca de unos papeles, acerca de una documentación específica, de alguna injusticia penal. Yo ya te entregué la victoria en esa área. Solamente sigue las instrucciones para poder coger lo que yo ya te di. Ya está hecho en la eternidad. Aunque tú no lo veas aún, eso ya está hecho. Eso se le está diciendo aquí el Señor a Josué. Yo ya te entregué. Ahora solo sigue mis instrucciones. Mira cuáles eran las instrucciones que tenía que seguir Josué para coger lo que ya era suyo. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Vale. Estas son las instrucciones que el Señor le da a Josué. Ahora Josué tiene que transmitir esas instrucciones al pueblo para poder coger lo que ya era suyo. Mira, sigamos. Josué llama a los sacerdotes y les ordena, carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor.
Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocaron sus trompetas y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar en voz en cuello. Hasta ahí se acaban las instrucciones. Mira, hay una diferencia. El Señor le dijo cuántas vueltas iba a dar, cuántos días iba a dar, lo que iba a pasar en el día séptimo, cuántas vueltas tenía que dar en el día séptimo. Le dijo eso a Josué, pero Josué no dijo eso al pueblo. Josué no les dice al pueblo cuántas vueltas van a dar, ni cómo va a venir la victoria. Eso lo sabe el líder, pero no sabía el pueblo. Eso es algo que no sé por qué no se los contó. Eso es un misterio, no se los contó. El pueblo solamente tenía que obedecer. ¿Y qué tenían que hacer? Marchar alrededor de la ciudad y hacer silencio. Nada más. ¿Por cuánto tiempo? No sabían. ¿Cuántas vueltas? Tampoco sabían. José sí, José estaba tranquilo, él sabía que solo 7 días, pero los otros no. No sabían cuánto tiempo. Entonces yo me imagino este cuadro, mira, porque ellos dicen en la Biblia que el primer día se pusieron los sacerdotes con las trompetas delante. Aquí atrás iban los otros que cargaban el arca del pacto. Detrás de ellos estaba todo el pueblo, la retaguardia, y aquí delante los hombres armados. Y todos, mientras iban alrededor de la ciudad, el pueblo iba marchando, las trompetas iban sonando, y alrededor una vuelta y volvían al campamento. Así lo hicieron el segundo día otra vez, el tercero, así hasta el sexto. Entonces, la gente, el pueblo que iba atrás marchando y en silencio, yo me puedo imaginar 3 tipos de personas en esta situación. La primera persona estaría pensando en su cabeza, a ver qué canción queda con las trompetas quizá, ¿no? Estaba sonando ahí la música y digo, a ver qué letra le pongo yo a estas trompetas, porque esto del silencio, vieron que al inicio del mensaje yo hice un silencio un poquito y es incómodo, ¿verdad? Los silencios son incómodos, a veces no los resistimos, tenemos que escuchar de fondo la radio, la tele en la casa porque nos molesta el silencio. Entonces yo creo que por ahí a los soldados, al pueblo que iba marchando en silencio, en la mente estaría como tarareando una canción que pegaba bien con las trompetas. Quizás otros estaban diciendo, qué ganas de gritar, qué ganas de decirles a los de Jericó, si Dios ya nos ha dado a ustedes, ya ríndanse, o son perdedores, qué ganas de hablar, ¿no? Pero tenían que hacer silencio con lo incómodo que es. Y quizás otros estarían pensando, ¿de verdad? ¿Así es como vamos a ganar la batalla? ¿Haciendo silencio? ¿Marchando? ¿A qué hora sale mi espada? Yo estoy listo para pelear, me he preparado por mucho tiempo para pelear para este momento. ¿Cómo voy a ganar una batalla marchando y haciendo silencio? No tiene nada de lógica. Mira, hay momentos en nuestra vida que el Señor nos pide específicamente hacer silencios en áreas específicas. El Señor te va a mandar a hacer silencio para que tú ganes alguna batalla de tu vida. De la forma que hagas es hacer silencio. La forma que el Señor te pide para ganar una batalla es haciendo silencio. Y esos silencios no son agradables. Esos silencios duelen y te hacen dudar. Tú dices, ¿cómo, Señor, que yo guarde silencio ante esta situación que está pasando en mi empresa? Tú me estás pidiendo que guarde silencio. Y el enemigo utiliza, cuando tú empiezas a condicionar, a cuestionar lo que el Señor te ha pedido, el enemigo te empieza a decir, oye, no seas tonto, no seas tonta, defiéndete, habla, di lo que sabes, este es el momento. Y si tú hablas y no obedeces lo que el Señor te ha dicho, en lugar de poder acercarte a tu bendición, puedes estropear ese momento de victoria. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel que guarde silencio a través de la boca de Josué. Cuando el Señor te pide que guardes silencio, aunque no entiendas que esa es la mejor arma para ganar esa batalla que estás viviendo, si tú eres obediente, el Señor va a traer la victoria. Si tú eres obediente ante esa instrucción rara, créeme que el Señor en su debido momento va a permitir que tú puedas decir lo que tengas que decir y va a ser de forma diferente. Algo que ocurría mientras el pueblo iba alrededor de la ciudad era que tenían que marchar, no caminar, tenían que marchar. Porque caminar normalmente, pero cuando
tú marchas, cuando una persona marcha, tiene que elevar las rodillas y su posición corporal cambia. Te pones la espalda hacia atrás porque el cuerpo te obliga a hacerlo cuando elevas las rodillas y te tienes una actitud que demuestra que estás preparado para una batalla. Josué no les dijo caminen, les dice marchen. Entonces ellos tenían que ir no solo en silencio, sino que tenían que marchar. Eso demostraba una actitud. Estaban listos para la batalla, listos para algo, para coger algo. Cuando el Señor te pide que tú guardes silencio en una cosa específica, la que sea que el Señor te esté pidiendo, además de hacer silencio, tú tienes que tener la actitud de que vas a conquistar aquello que el Señor ya te ha dado. Una actitud de valentía, no una actitud, sí, estoy haciendo silencio, estás triste, melancólico y pobrecito, sí estoy obedeciendo a Dios. Así, en una actitud de que vas a agarrar algo que Dios ya te dio, una actitud, aunque luego en la noche estás cansado y no sea fácil, porque obedecer al Señor no siempre es fácil. Y en la noche tú vas a llegar cansado a tu casa porque el pueblo de Israel, después de dar la vuelta en silencio y en marcha, y haciendo la marcha, no en la marcha, venían al campamento y reposaban. Así nosotros, cuando estamos viviendo en esas épocas de silencio, tú tienes que ser de un guerrero del Señor. Que cuando tú te canses, vuelvas a tu campamento, a tu lugar secreto y le digas al Señor, ayúdame, dame fuerzas. Ayúdame a adorarte aunque no tenga fuerzas. Tú me has mandado a hacer silencio ante esta situación, pero no a adorarte a ti. Algo que sonaba constantemente mientras iban alrededor de la ciudad eran las trompetas. Las trompetas simbolizan la adoración. Todo el tiempo iba sonando las trompetas mientras iban en silencio y cuando iban marchando. Entonces, algo que no se tiene que detener en ese tiempo que tú puedes estar viviendo de guardar silencio es tu adoración al Señor. Eso no tiene que parar. Mira, la combinación de estos 3 puntos, del silencio, de la marcha y de la adoración de la trompeta, yo me imagino al pueblo de Jericó. El primer día estaban con miedo, las puertas estaban aseguradas, ¿se acuerdan que nadie podía entrar ni nadie podía salir? Entonces pasa el pueblo con la trompeta y con la marcha. Y yo pienso que Jericó estaría asustado. ¿Y a qué horas entran? ¿A qué horas nos derrumban? ¿A qué horas pasa algo, no? Y estaban alrededor dando la vuelta. Se acabó la vuelta, se fueron. Y los de Jericó estarían pensando en, ¿y qué pasó? ¿Y eso qué es? ¿Y esas trompetas qué es eso? Al segundo día, casi a la misma hora probablemente, volvió a pasar lo mismo. Y los de Jericó, ¿otra vez? ¿Y qué pasó? ¿Y qué significa esto? Y el tercero y el cuarto y así. El pueblo de Jericó, mientras escuchaba las trompetas, la marcha y que nada más sucedía, yo creo que tenían muchísimo más temor de ver qué iba a pasar al siguiente día, qué iba a suceder en la siguiente vez que tocaban la trompeta. Cuando nosotros estamos en silencio obedeciendo la instrucción de Dios, tenemos la actitud correcta que simboliza la marcha y adoramos al Señor todo el tiempo, esa combinación hace confundir al enemigo. Porque dice, ¿qué está haciendo? En lugar de defenderse y en lugar de desanimarse en esta prueba tan difícil que el Señor le hace pasar, está haciendo lo que Dios le dice que haga y está adorando. El diablo se confunde y tiene miedo porque sabe que cuando nosotros obedecemos al Señor, la victoria seguro viene. Seguro, lo que no sabe es cómo va a venir, pero sabe que la victoria va a venir. Así que yo estoy segura que el pueblo de Jericó, en cada vuelta, estaría diciendo, ¿y ahora cuándo es que van a entrar? ¿Cómo nos van a atacar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Qué es eso de las trompetas? Estaban confundidos. Los de Jericó, el pueblo sabía que iba a ganar, pero por ahí algunos estaban dudando también de si era la estrategia correcta. Por ahí a Josué se le fue la pinza y dijo, ¿cómo dando vueltas vamos a ganar? Pero eso es lo que tenían que hacer. Mira, hay una frase que me gustaría que pudiéramos leer acerca de la adoración, de la alabanza. Dice, hay 2 tipos de alabanza. Una cuando lo hacemos por gratitud y otra cuando lo hacemos por obediencia. Las 2 son un arma poderosa, pero una produce milagros.
Cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor, nos salen muchas canciones, ¿no? Servicio, nos da ganas de servir, nos da ganas de adorar, pero cuando tenemos que hacerlo por obediencia, créeme que eso rompe murallas, rompe muros, rompe algo dentro de ti. ¿No te ha pasado que cuando no quieres adorar y lo haces, hasta físicamente te sientes mejor? Que cuando tú sales de tu momento de estar con el Señor, tú tienes un mejor comportamiento con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros. Eso sucede porque cuando tú adoras, tu espíritu le ordena a tu cuerpo que se active. Eso es un misterio sobrenatural, pero que es real. En Salmos 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué nos vamos a angustiar cuando el Señor nos ha dicho que hagamos silencio? Solo adora. Ese tiempo va a pasar. Ese tiempo que el Señor te pide que hagas algo específico para ganar una batalla, va a pasar, no es para siempre. Así como en esta batalla. Llegó el día 7. Llegó el día de la victoria. ¿Recordamos que el pueblo no sabía? Josué sí. Mira lo que dice. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante la cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. En la última vuelta, después de 7 vueltas, es cuando en ese momento apenas el pueblo sabe que se acabaron las vueltas y que ahora podían hablar. Yo me imagino que después de tantos días de silencio, ese pueblo como gritó. Los hombres cuando se emocionan mucho, cuando ven el fútbol gritan muy fuerte, ¿no? Imagínate después de 6 días de que estaban en silencio, ya después de 7 vueltas, ¿cómo habrán gritado? Que dice en la Biblia que se derrumbó esas murallas. Los historiadores cuentan que para levantar esa estructura, la muralla, se necesitaron 10,000 toneladas de material de construcción. Medía aproximadamente 5 metros de alto y 3 de ancho. Todo eso se derrumbó entre la trompeta y el grito del pueblo. Se acabó el silencio. Cuando se acaba el silencio, el Señor te dice, ahora es cuando tú puedes hablar. Ahora es cuando yo te dejo que tú hables. Ahora es el momento en el que yo permito que tú hagas lo que yo te he dicho que esperes que hagas. Ahora es el momento. Cuando sucede ese momento, tú vas a ver cómo se destruyen muros. Pero muros de odio, de rencor, de orgullo en esa área que tú estás luchando. Y tus palabras ya no van a ser para dañar, para herir o para defenderte solo, sino van a ser para edificar, para construir, para bendecir. Por eso son importantes los silencios, porque en ese silencio nuestro corazón se aquieta, aprende a ser obediente, humilde. Y Dios trata con nosotros en el orgullo cuando nos dice hacer silencio. A pesar de que sabemos que tenemos mucha razón, de que lo que tenemos que decir tenemos la razón. Pero Dios procesa nuestro carácter en los silencios. Por eso es importante permitir al Señor que nos ayude a descubrir a través de ese silencio cómo nosotros podemos obtener la bendición que Él ya nos ha entregado. Hay otro ejemplo en la Biblia que habla acerca de un silencio. Esta vez fue diferente porque fue un silencio que el Señor impuso a un hombre. Literalmente le hizo estar en un estado de mudez, le puso mudo. En la Biblia habla acerca de una pareja que amaba mucho al Señor. Era íntegra. Estos fueron Elizabeth y Zacarías. Curiosamente, en ese periodo hubieron 400 años de silencio. Dios no habló nada a la humanidad durante todo ese tiempo. Y el Señor rompe su silencio a través del anuncio de un bebé. Y no era Jesús, era el anuncio de que iba a nacer Juan el Bautista. Entonces, esta pareja no podía tener hijos porque ella era estéril. Y él era sacerdote y le tocaba el turno de oficiar en el templo. Y él se va al templo, pone incienso, entra en el santuario, pone el incienso y fuera estaba toda la gente orando. Dice la Biblia que él cuando entra
se presenta un ángel y le dice: Zacarías, el Señor ha escuchado tu oración, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan. Mira lo que le responde Zacarías. Nos vamos a ir ahora al libro de Lucas. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Le responde a lo que el ángel le dijo. Preguntó Zacarías al ángel: yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Dice la Biblia que cuando él sale del santuario, la gente, antes de que salga, estaba muy extrañada de por qué se demoraba tanto ahí dentro. Entonces, cuando él sale, no podía hablar y se comunicaba al pueblo con señas. Entonces, la gente entendió que algo había sucedido adentro. Él va a su casa poco después. Elizabeth se queda embarazada y ella sabe que eso es obra divina. Y durante los 9 meses de gestación, el hombre estaba en silencio absoluto. Esto no fue que él decidió quedarse en silencio como Israel que obedeció, sino que Dios le dijo: te quedas mudo, porque no me creíste. Esta es mi interpretación. Yo creo que el Señor permitió que Zacarías estuviera mudo, porque cuando él le dice al ángel: ¿cómo voy a saber yo que esto es así? No solo mostraba duda en aquello que Dios podía hacer, sino que también quizás tenía miedo. Cuando nosotros tenemos miedo de algo que el Señor nos ha prometido dar, nosotros podemos estropear lo que se está gestando, la bendición que está por venir. Cuando nace el bebé, a los 8 días, le van a poner el nombre en la circuncisión. Entonces le preguntan a su mamá: ¿cuál es el nombre que tiene que llevar el niño? Y le dice: Juan. Y la gente dice: ¿cómo Juan? Si en tu familia no hay nadie que se llame Juan. Vamos a preguntar al padre que está calladito. Vamos a preguntarle. Y le dice: Zacarías, ¿qué nombre le ponemos al nene? Y Zacarías le pide una tablilla y escribe: Juan. En ese momento, dice la Biblia, que Juan se le desató la lengua, empezó a hablar, pobrecito, después de 9 meses, y dice que empezó a alabar al Señor. Mira qué diferencia, igual que el pueblo de Israel. En cuanto pudieron hablar, ellos gritaron y se cayeron los muros. Con Zacarías, después del tiempo de estar en silencio, se le desata la boca, pero esta vez ya no para cuestionar a Dios, ya no para dudar, ya no para tener miedo, sino para alabar. Ahora podía alabar. Y dice que el Espíritu Santo llenó a Zacarías y empezó a hacer un cántico profético para Juan. Una canción divina para todos los papás que tengan un niño, para que se lo puedan dedicar. Una canción preciosa que habla acerca de cómo Dios iba a usar a Juan. Mira qué importante cuando el Señor nos manda a hacer esos silencios. Porque quizás con nuestra boca podemos no solo nosotros hacernos daño, sino a los demás. Zacarías probablemente, si tenía la oportunidad de hablar durante el embarazo de su esposa, aparte del miedo que él tenía de la edad de ver a su esposa mayor, con su pancita cada vez creciendo más, y él quizás con sus palabras podía contagiar a ella del mismo temor. Así que él, al poder por fin hablar, pudo bendecir. Los propósitos de los silencios que el Señor marca en nuestras vidas es para que cuando nosotros lleguemos al final de ese silencio, veamos la mano de Dios, la bendición nacida, la bendición dada a luz, y que nosotros podamos adorar al Señor por medio de ese milagro. Pero hay otro silencio, cuando Dios decide hacer silencio. Ese silencio, cuando Dios no habla, ese duele mucho. Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, cuando estamos viviendo un tiempo de sequía, un tiempo de prueba, y en ese momento necesitamos que Dios hable, nos diga algo de cualquier forma, y Él está en silencio. En la Biblia nos habla, en Mateo, cómo Jesús experimentó ese silencio. Mira, lo vamos a leer. Era el tiempo, en el momento en el que Jesús estaba siendo crucificado. Eran casi las 3 de la tarde. Y dice la Biblia que Jesús gritó con fuerza, no habló, gritó con fuerza. Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús. Esto significa: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que significa lo que gritó Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Gritó fuerte, seguramente con un dolor. ¿Por qué me has desamparado? Decía Jesús, el Hijo de Dios. Él sintió ese silencio. ¿Sabes qué ocurrió? Seguramente ese hubiera sido el momento perfecto para que Dios Padre le dijera, estoy contigo. Pero no pasó eso. En la Biblia no consta que pasó eso. En la Biblia dice que la gente que estaba alrededor dijeron, a ver si Elías baja, porque no entendían lo que estaba diciendo. Ojalá, a ver si Elías baja y le ayuda. Otros pusieron la esponja en vinagre y le dieron a Jesús para que beba. Pero nadie entendía lo que estaba diciendo Jesús. Y el Señor, Dios Padre, no intervino. ¿Por qué? Hay un escritor, Sergio Báez, que habla acerca de esto, que es muy bonito, y dice, con este silencio, Dios Padre está renunciando al derecho de poder defender a su Hijo, porque su amor era más fuerte que la injusticia, su amor era más fuerte que el pecado de los que le estaban condenando a Jesús. El silencio del Padre era necesario para no condenar a la humanidad. Su silencio tenía algo soberano que afectaba a todos los que estamos ahora viviendo. Su silencio era necesario. Cuando el Señor decide hacer silencios en tu vida, tiene propósitos. Y lo que nos compete a nosotros es esto. Mira, no es fácil entender los silencios de Dios, pero nosotros tenemos que asegurarnos en lo que dice su palabra. Él dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No es lo que tú sientas solamente, es lo que Él dice en su palabra. Y si en su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, es hasta el final de los tiempos. No es cuando tú no le escuchas, no es cuando tú no sientes eso bonito, es siempre que Él ha prometido estar contigo. Aunque hayan etapas donde en tu vida Dios haga silencio y decida no decirte nada. Eso no significa que no está contigo. Eso no significa que te ha dejado. Eso no significa que te has hecho algo tan malo que Él decidió darte la espalda. Porque Él es Dios fiel. Porque Él es un Dios que nos ama. Su fidelidad traspasa nuestros errores. Traspasa nuestras promesas que le hacemos y no las cumplimos. Ese es Dios fiel. Entonces, cuando Él hace silencio, no es porque te abandonó, porque te dejó. Él está guardando silencio con un propósito mayor. No busquemos atajos para poder romper esos silencios que el Señor nos da. Tanto si Dios te pide que hagas silencio en alguna área y que ganes de esa forma la batalla con tu esposo, con tus hijos. El Señor te dice, ya no le digas lo mismo de siempre a tu marido. Ven, haz silencio conmigo, yo te voy a dar la estrategia en mi intimidad. Tú vas a conocer la mejor estrategia con tu esposo. Ya no digas lo mismo. Ya no le culpes a tu esposa porque no te da el hijo que tú quieres. Ya no hables lo mismo de siempre. Ven a mi presencia y yo te voy a dar la estrategia para poder coger lo que yo ya te he dado. No busques esos atajos, no busques manipular esos silencios. Y si hay un momento en tu vida donde el Señor está haciendo silencio en alguna área económica, familiar o sentimental, espera en ese silencio, no busques atajos, porque esos atajos son muy peligrosos. Y yo quiero, con esta historia que te voy a compartir, con esto quiero finalizar. Una de las cosas que la pandemia ha beneficiado a la iglesia es para volvernos a muchos de los principios. Uno de los cuales es, por ejemplo, el que ahora entendemos que el Espíritu Santo puede tocarnos donde nosotros estamos. Que no es una prioridad o no es muy necesario que alguien te toque para que ore por ti, porque ahora ya no nos podemos tocar. Pero el Espíritu Santo ministra nuestros corazones donde estamos. Él solo necesita un corazón dispuesto. Así también nos enseñó esta situación que estamos viviendo, que Dios quiere levantar profetas, pastores y maestros en las casas. Durante todo este tiempo se han levantado maestros, pastores que estaban dormidos en sus casas, que no sabían que tenían el pastorado, se han levantado en este tiempo.
Entonces el Señor está levantando esos dones que estaban dormidos. También dones proféticos. Dios lo ha levantado, pero el Señor nos ha enseñado que no podemos depender del hombre y no podemos depender de un local para reunirnos ni para adorarle. Si Dios quiere hablarte, lo va a hacer a ti directamente. Si Dios quiere utilizar a alguien, lo puede hacer, pero no es indispensable. Si Dios quiere hablarte algo, te va a decir a ti directamente. Y cuando hablaba acerca de manipular los silencios y de buscar atajos y romper el silencio de Dios, sobre todo, creo que el silencio de Dios es el que más nos duele muchas veces, ¿no? Y no entendemos. Yo recuerdo que cuando yo estaba soltera, llegó un momento en el que yo le decía, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir de este lugar? ¿Tengo que esperar más años? ¿O qué tengo que hacer? Porque quiero que me digas qué va a pasar en esa área con mi vida. Si va a venir, no va a venir el chico, si a lo mejor yo tengo el llamado de estar sola. Muéstrame, Señor, ¿no? Entonces llegó ese momento y yo estaba en un tiempo de espera bastante importante y yo ya me estaba como inquietando. Decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y recuerdo que nosotros nos reuníamos en una casa, una especie de célula, reunión familiar. Y vino una mujer, que era una mujer que Dios utilizaba mucho con el don profético. Y esta mujer empezó a orar por todos los que estaban en ese lugar. Y cuando yo estaba ahí y se saltó de mí y oró por otra persona, seguro que a muchos les ha pasado. Que dices, ay, quiero creer por mí, que está entregando palabra y luego se salta de ti y te quedas como... Entonces así me pasó, a mí también me pasó. Y recuerdo que cuando se acabó toda la reunión, yo dije, no, Señor, tú hablaste a todos y yo que te vengo pidiendo que me digas algo, no me hablaste. No, yo no me voy sin que me digas algo. Y recuerdo que me acerqué donde estaba ella después de que todos se fueron y le comenté y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy orando porque yo quiero que el Señor me muestre en esta área qué va a pasar y bueno, Dios no me ha respondido y tal. Y dice, bueno, vamos a orar. Y ella empezó a orar por mí y entonces me empezó a decir cosas como si Dios me las dijera, ¿no? Y me dijo, mira, no te vayas de este lugar. Dentro de un mes tú vas a conocer a una persona que va a ser así, así. Me describió a un chico cómo iba a ser físicamente, cómo iba a ser su carrera profesional, cómo era en el ministerio, como si lo hubiera visto. Y dice, solamente te doy una instrucción, me dijo esta mujer. No te muevas del lugar, no te muevas de este lugar. Y dije, bueno, yo salí de esa reunión feliz. Uy, como cuando a un niño le dan un dulce. De aquí a un mes ya no voy a estar soltera, de aquí a un mes ya voy a conocer a la persona que va a dormir. Y yo salí súper contenta. Yo tenía 2 reuniones a la semana de reuniones cristianas, ¿no? La iglesia del domingo y esa reunión. Entonces yo cada vez que había una reunión o de la casa o de la iglesia, yo iba bien arreglada. Y dije, va a ser, por ahí, ese es el día. Y entonces yo me iba arreglada, me transformaba y yo veía los mismos de siempre. Nada. El domingo iba por si acaso y miraba así, los mismos de siempre. Y yo dije, bueno, faltan 2 semanas para que se cumpla el mes. A la siguiente semana lo mismo, los mismos. Ya, a la última semana ya casi ni me arreglaba porque dije, ya no viene. Pasó el mes y recuerdo que le llamé, claro, no vino. Y le llamé a esta mujer, que no vino más, ¿no? Porque ella vivía en otra ciudad. Y le dije, ¿sabes? Ya pasó el mes y no vino. ¿Me podrías decir qué pasó? Es así como cuando tú llamas a un operador y se reclamación del cliente, ¿no? Le dije, ¿qué pasó? No vino la persona que tú me dijiste de aquí a un mes. Y me dijo, guardó silencio. Y me dice, eso es que algo habrás hecho tú mal. Y yo me quedé tan triste. Dije, es verdad. Dije, seguro, es que este mes creo que tanto estaba pendiente en eso que me olvidé de orar y de ayunar. Es verdad, Señor. Dije, vale, es verdad. Y colgamos. Y Dios seguía sin hablarme. Ya antes no me hablaba de ese tema durante un tiempo. Mientras pasó ese mes tampoco. Yo creo que es por ahí el Señor le dio un poco de risa. Y después tampoco, pero yo estaba triste. Y Señor, este es el momento preciso en el que me podías decir algo. Tampoco. Pasó un tiempo, pasó años después todavía. Yo seguí creyendo aquello que me dijo de algo habrás hecho mal. Recuerdo que en una convención
que había un invitado especial y fueron muchísimas iglesias. La vi a ella y la saludé, ¿no? Y le dije, hola, ¿qué tal? Bien, me dice, ¿sigues soltera? Y le digo, sí. Ay, tengo que presentar a mi hijo. ¿Y sabes cómo eran las características del hijo? Las mismas características que ella me describió en aquella oración. Entonces ustedes aten cabos y saquen sus conclusiones. Entonces yo recuerdo que me quedé pensando y le dije, bueno, ya hablaremos. Para ese tiempo el Señor ya me había hablado acerca de esto. Respeta mis silencios, Daisy. No busques atajos. Si yo quiero hablarte a ti, te voy a hablar yo. Y si decido que alguien más te hable, primero te voy a hablar yo. No busques atajos. Entonces, cuando el Señor realmente habló a mi vida en el área sentimental, créanme que me habló. Cuando se acabó el silencio en esa área, yo sé cuándo se acabó porque Dios directamente me habló. Y no se cayó en esa área el Señor. No dejó de hablarme hasta que estuve en el altar, literalmente. Ya no fue atajos, ya no fue que yo fui a buscar. Literalmente Dios me buscaba y me hablaba de esa área. Ya no fue que yo manipulaba que Dios me hablara. Ya fue que Él directamente me hablaba y me daba confirmación y me mostraba y me guiaba en medio de mis temores, en medio de ¿qué habrás hecho? En medio de todo eso, el Señor ya me hablaba y me ministraba mi corazón. El tiempo de silencio se acabó. Y el Señor me hablaba muchas veces durante ese proceso. Yo quería que tú madures. No siempre te voy a hablar como tú quieres que yo te hable. No siempre va a ser como tú quieres. Es como yo quiero para que tú crezcas y te parezcas a Cristo. Hay una cosa que nosotros estamos en este camino hasta la eternidad. La misión del Padre es que nosotros nos parezcamos de carácter a Cristo. Lo que sucede alrededor, las bendiciones que te da, los deseos concedidos, todo eso es un plus añadido, pero realmente el tesoro de tu vida es tu corazón, lo que te llevas a la eternidad. Y a eso es lo que el Señor utiliza: los silencios, las pruebas, los desafíos, los problemas familiares, las muertes de un ser querido. Todo eso lleva un proceso que nos llevan a parecernos a Cristo. Mi deseo en esta mañana, para los que estamos aquí, para los que nos están viendo a través de la pantalla, de la red social, es decirte que cuando el Señor nos pide que hagamos silencio, hay un poder detrás de esto, hay un misterio. La batalla vas a ganar con las estrategias del cielo, con estrategias divinas. Y si tú eres obediente a eso, créeme que esas estrategias van a ser más efectivas que si tú hubieses intervenido, seguro. Que no busquemos atajos para escuchar la voz de Dios. Cuando tú le buscas al Señor con todo tu corazón, Él está dispuesto a hablarte. Él está dispuesto a hablarte a través de su palabra, a través de alguna situación específica. El Señor puede hablarte. El Señor está deseando buscar un pueblo que le busque. El Señor está deseando encontrar un pueblo, encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar su voz y ser dirigido por Él. Él está deseando que alguien se levante con ese deseo en su corazón. En la Biblia dice que nosotros tenemos que buscarle mientras Él pueda ser hallado. Él está dispuesto a hablar, Él está dispuesto a decir, pero cuando Él haga silencio, vamos a respetar su silencio, pero vamos a seguir creyendo que Él está con nosotros, que no nos va a dejar, no te va a soltar. En esa área que está haciendo silencio, no te va a soltar, Él está contigo. Ten la fortaleza, la fe para creerle que no te suelta, que no te deja, que no es que a otros habla y a ti no porque se olvidó de ti, no, Él está haciendo algo contigo y con tu carácter. Así que me gustaría que nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir que nos ayude, que nos fortalezca en estas etapas tan difíciles que es cuando Él nos pide hacer silencio. En estos momentos donde solo sentimos silencio, cuando vemos el cielo y cuando decimos, Señor, este era el momento perfecto para que me hables o para que hables a mi hijo. Mira, Él te está pidiendo tanto algo y ahora es el momento que le digas algo. ¿Por qué no intervienes? Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por esta mañana que tú nos has regalado de poder estar reunidos. Porque aquí o los que están detrás de la pantalla somos iglesia. Somos iglesia, Señor. Somos iglesia. Tú estás reestructurando tu iglesia a nivel global. Gracias, Señor,
por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por los líderes que tú estás levantando dentro de los hogares. Gracias, Señor, por los pastores que tú estás fortaleciendo. Gracias, Señor. Oro, Señor, específicamente por las personas que durante todo este tiempo, casi más de un año ya, se ha visto con un silencio entre ellos y tú, Señor. Y han notado ese silencio tan fuerte en su corazón, en su hogar. Quizás muchos se fortalecieron en ti en este tiempo, pero muchos otros se han desanimado. Han notado que sus brazos han caído. Pero Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que estás en este lugar y en la casa de mi hermano que está viendo, ministra el corazón de aquellos que se han sentido desanimados, se han sentido solos y están experimentando tu silencio, Señor. Espíritu Santo, ministrales. Si es tu voluntad, mi Dios, háblales de la forma que ellos te entienden, porque tú hablas a tus hijos, a cada uno con su propio lenguaje, en el lenguaje que cada uno entendemos. Si es tu voluntad, Señor. Pero si no lo es, Espíritu Santo, ven a traer la convicción de que tú no los vas a dejar. En este momento, sea abrazando, sea consolando a todo aquel que se haya sentido solo y desamparado, que ha sentido que tú les has abandonado. Y esa mentira ha estado en su corazón y en su mente, que ha causado lejanía contigo, que ha causado resentimiento contigo. En el nombre de Jesús, sea quebrantado ese sentimiento. Y sea tu Espíritu Santo ministrándoles. Sea ministrándoles. Espíritu Santo, sea ministrando a estas personas. Tú eres quien los cuidas. Tú eres quien en su tiempo va a hablar. Y va a poner fin a ese silencio. Les vas a dar la salida. De un momento a otro. De un día a otro. Cuando el silencio se rompe. Cambia absolutamente la historia. Da fuerzas alcanzados, Señor. Da fuerzas, Señor, a aquellos que tú has pedido en este tiempo que hagan silencio. Da fuerza, Señor, a aquellos que tú has pedido en este tiempo que para ganar esa batalla en su trabajo, con su esposa, con sus hijos, con sus tíos, con sus padres, no es por lo mucho que hablen o que crean saber, es que obedezcan tus instrucciones. Espíritu Santo, da fuerzas para cumplir tus instrucciones y poder coger lo que ya es nuestro. Danos fuerzas. Porque no es, Señor, a nuestra manera, no es con nuestras fuerzas, no es a nuestra manera. Ayúdanos a coger las instrucciones, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros. Da fuerza, Señor, al que está en este momento haciendo silencio en una área y mediante esta palabra tú le estás confirmando que tiene que hacer, seguir haciendo. Cuando tú le muestres que se acabó ese periodo de silencio va a ser muy claro, no va a haber duda. Tú le vas a mostrar de una forma muy clara. Señor, fortalece, dale fuerzas para que en medio del silencio pueda adorar. Pueda seguir levantando su voz de adoración. Señor, que se desate la boca de aquellos que durante en este tiempo, Señor, la han cerrado. Han decidido no adorar más porque no tienen fuerzas, porque se han desanimado. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, sea quebrantada toda palabra boca cerrada por causa del desánimo. Sigue levantando, Señor, a tus hijos que necesitan adorarte para coger las fuerzas del cielo a su corazón. Gracias, Señor, porque somos tuyos. Incluso cuando nos equivocamos, tú nos vas a decir, cuidado. Tú nos cuidas en todo tiempo. Nos sostienes en todo tiempo. Tu amor es grande, Señor. Gracias porque siempre vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Esa es tu promesa, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, hablar de ella. Gracias, Señor, porque mientras podamos, vamos a seguir anunciando tus buenas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.